Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, asimismo de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La Ley 2080 de 2021. Una herramienta para desarrollar los principios constitucionales de la función administrativa, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Contencioso Administrativo. La conferencia del día de hoy tiene como propósito realizar una breve reflexión y revisión respecto de dos modificaciones que la Ley 2080 del 2021 introdujo a la Ley 1437 del 2011. Esto en el marco del procedimiento administrativo y su impacto en el desarrollo de los principios de la función administrativa. En primer lugar, se realizarán los cambios más importantes en materia del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se mostrará en qué contexto se realizó el cambio, cuáles son los ajustes más importantes, qué principios de la función administrativa se desarrollan, para finalmente plantear algunas inquietudes frente a estas modificaciones. En segundo lugar, se revisarán los cambios más importantes en materia de extensión de jurisprudencia, esto en sede administrativa. Se mostrará el planteamiento que tuvo en cuenta la Comisión de Reforma del Código Contencioso Administrativo para adoptar esta figura, así como la participación de representantes de altas cortes de otras latitudes como Costa Rica y España. Se presentará también la modificación que introdujo el Código General del Proceso y, por supuesto, el cambio de paradigma que incorporó la Ley 2080 de este año. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora María Elena David Córdoba, quien es abogada y economista, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Externado, especialista en Derecho Constitucional y Contencioso Administrativo. Ha sido docente universitaria y actualmente se desempeña como magistrada auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado. De igual forma, tenemos el gusto de contar con la doctora Carolina Leal Galán, abogada, candidata a doctora en Derecho de la Universidad Externado, magíster en Derecho Administrativo para la Gestión Pública, especialista en Derecho Público, Ciencias y Sociología Política, argumentación jurídica, gestión pública e instituciones administrativas. Ha sido docente en diferentes universidades, conferencista invitada en programas de capacitación a funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo. Actualmente se desempeña como magistrada auxiliar de la sección primera del Consejo de Estado. Durante el desarrollo de esta exposición, nuestras conferencistas darán respuestas a las preguntas más relevantes sobre el tema y que han preparado para este conversatorio. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora María Elena David Córdoba y doctora Carolina Leal Galán, es un gusto tenerlas hoy con nosotros en la Escuela Judicial. Bienvenidas. Doctora María Elena, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y un saludo también a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado y vinculado a esta videoconferencia. Como ya se indicó, el día de hoy presentaremos el tema, la Ley 2080, una herramienta para desarrollar los principios constitucionales de la función administrativa, y el desarrollo de este tema se hará a través de un conversatorio que haremos entre Carolina y mi persona. Se formularán algunas preguntas y se harán reflexiones
en el orden indicado por la doctora Mónica. Es decir, en primer lugar hablaremos de los cambios frente al uso de las tecnologías de la información dentro del procedimiento administrativo y en segundo lugar hablaremos frente a la extensión de jurisprudencia. Para el desarrollo de este conversatorio vamos a dejar en pantalla una presentación que nos servirá de guía para su desarrollo. A continuación, entonces, pondré la presentación que nos servirá de guía, como lo ven. Le doy la palabra a la doctora Carolina para que demos inicio entonces a este conversatorio. Adelante, Carolina. Gracias, María Elena. Muchas gracias a la doctora Mónica y obviamente a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo muy especial para la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y un saludo especial para todas las personas que se conectan a esta capacitación o conferencia que vamos a abordar en unos minutos. Es un placer para nosotras haber sido invitadas a este curso de capacitación y esperamos que sea enriquecedor de manera recíproca estas charlas y estas conferencias. Voy a comenzar, como lo anunció tanto la doctora Mónica como María Elena, con el primer tema, el uso de las TIC en el CEPACA. Para eso quisiera preguntarle a María Elena, que es la persona que se ha encargado de estudiar a profundidad este aspecto de las modificaciones que introdujo la Ley 2080 de 2021, quisiera que nos contara cuál fue el contexto en el que se adoptaron estos cambios en materia del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el procedimiento administrativo. Perfecto, gracias Carolina. Sí, en este punto debe resaltarse que el proyecto de ley se radicó el 20 de julio de 2019, el proyecto para reformar la Ley 1437. Y tal como fue presentado en su escrito original, no tenía modificaciones al procedimiento administrativo, no tenía ninguna modificación. Sin embargo, de acuerdo con la Gaceta 1212 del 11 de diciembre de 2019, que contiene el informe para el primer debate en Senado, la Comisión Primera del Senado introdujo modificaciones al procedimiento administrativo. Es decir, que si bien el proyecto original no tenía contemplado modificar esta primera parte del libro, primera parte del código, fue la Comisión Primera del Senado, ya en el trámite legislativo, la que advirtió la necesidad de introducir estos cambios. En esa medida debe resaltarse que las modificaciones al procedimiento no se introdujeron propiamente en virtud de la coyuntura sufrida por la pandemia, en la medida en que esos cambios se hicieron en diciembre de 2019 y, como sabemos, todo el tema de la pandemia inició en marzo de 2020. Sin embargo, es válido señalar que la necesidad de aceptar esos cambios tomó fuerza en la realización del primer debate que se desarrolló el 20 de junio. ¿Por qué? Porque se vio la necesidad de mejorar ese relacionamiento con la administración. ¿Para qué? Para que pudiera fluir mejor en ese contexto de aislamiento en el que ya nos encontrábamos. Eso es, Carolina, frente a tu primera pregunta. Importantísimo saber, pues, la génesis de la modificación y la finalidad que se buscó con este cambio que se introdujo este año en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Pero quisiera que por favor nos dijeras cuáles son los cambios que tú crees son los más importantes en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Perfecto, Carolina. Yo quisiera hablar de 4 cambios importantes en esta materia. El primero, un ajuste en los derechos de las personas ante las autoridades administrativas,
El segundo, el del uso de los medios electrónicos, el registro para el uso de los medios electrónicos y finalmente lo que es en sí misma la notificación electrónica. Respecto al primer punto, los derechos, ¿qué cambiaron? Se ajustaron y se agregaron 3 derechos importantes. ¿Cuáles son? La facultad de usar el portal único del Estado. Se va a crear este portal en el cual se pretende unificar toda la virtualidad del Estado en un solo sitio web para no tener que acudir cada vez a una dirección electrónica diferente. Adicionalmente, el derecho a relacionarse con la administración por medios tecnológicos, no solo para presentar peticiones, sino para otro tipo incluso de actuaciones, por ejemplo, para adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios. Y finalmente, y aquí viene un derecho muy importante que se amplió, que fue justamente el derecho a autenticarse de manera digital. ¿Qué quiere decir esto? Uno se puede autenticar de manera digital y con ello se garantiza verificar los atributos digitales de una persona cuando se adelanta trámites y servicios a través de estos medios digitales. Además, en el caso de requerirse, esta autenticación permite tener certeza sobre la persona que ha firmado un mensaje de datos. Ese es uno de los aspectos más importantes, e insisto, frente a estos 3 derechos que se agregaron en materia del procedimiento administrativo. ¿Cuáles derechos? El primero, el derecho a relacionarse ante las autoridades administrativas, el derecho a presentar peticiones y el derecho a autenticarse. Frente al uso de medios electrónicos, es importante señalar que la ley 2080 establece un deber y una facultad. Lo vamos a ver en la presentación. Un deber de que la comunicación, ojo, entre entidades administrativas se realice por canales digitales. Una facultad de las personas naturales y jurídicas de usar los canales digitales cuando haya lugar. Y aquí debemos señalar que esa facultad se convertirá en una obligación cuando el Ministerio, el MINTIC, regule aquellos procedimientos, trámites y servicios que necesariamente deberán adelantarse a través de medios electrónicos. El otro punto, que es frente al registro para el uso de medios electrónicos, quiero señalar o destacar un cambio importante que busca revestir de garantías y seguridad el proceso de relacionamiento entre el usuario y la entidad administrativa. Este cambio importante es el registro para peticiones, ya que el registro para peticiones ya no se hará a través de correo electrónico como se hacía anteriormente en la ley 1437, que el registro era, valga la redundancia, registrar en el sitio web de la entidad el correo electrónico, sino que ahora se hará a través de un canal digital que permita la inscripción como usuario de la entidad. Ahí está el cambio, que no se registra el correo electrónico, sino que se registra la persona para que tenga un usuario y a través de ese usuario pueda generar una autenticación digital. Y finalmente, el otro aspecto que quiero destacar es la notificación electrónica. Frente a esta notificación electrónica destaco 3 aspectos. El primero, la posibilidad de recibir notificaciones personales electrónicas continúa siendo una facultad, no es una obligación. Es una facultad en cabeza del usuario. Ojo, salvo para aquellos procedimientos, trámites y servicios que según el Ministerio de las Comunicaciones sean obligatorios, que hasta ahora esa regulación no se ha expedido, está en mora de expedirse y estaremos atentos cuáles serán esos procedimientos, trámites y servicios que obligatoriamente se adelantarán y se notificarán a través de medios electrónicos. Segundo, las notificaciones por medios electrónicos
insisto, ya no se realizarán a través de correo electrónico, sino a través de, abro comillas, el servicio de notificaciones. Este servicio de notificaciones no es lo mismo, ojo, que el correo electrónico de las entidades. Y lo que busca es que los portales web ofrezcan este servicio. Aquí hay que recordar, ojo, que en vigencia de la Ley 1437, las notificaciones electrónicas se realizaban a través de los correos electrónicos a los usuarios, los cuales la mayoría de las veces eran privados y administrados por los ciudadanos. Eso impedía a la administración cumplir con la obligación contenida en ese artículo respecto de certificar la fecha y hora en que el administrado accedió al acto. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces estos correos no rebotaban esa información. En esa medida, el cambio para hacerlo a través del servicio de notificaciones busca blindar y dotar de mayores garantías ese proceso. Y finalmente, que esta notificación a través de medios electrónicos no solo se podrá surtir respecto de actos administrativos, sino también incluso frente a otras herramientas que tiene la administración como circulares, como guías o como otro tipo de instrumentos de la administración. Esos son los aspectos que resalto, insisto, son 4 los cambios que yo destaco en materia de procedimiento administrativo. Se agregaron nuevos derechos, el uso de medios electrónicos, cómo cambia este registro y finalmente la notificación electrónica. Eso es, Carolina, frente a los ajustes más importantes. Gracias, María Elena. Sin duda, las modificaciones, conforme nos cuentan, ayudan a estrechar el relacionamiento entre la administración y el administrado y dota de certezas a la administración en cuanto a lo que nos cuentas acerca de las notificaciones. Digamos que es importante, además de saber eso que tú resaltas ahora, saber qué principios crees tú de la función administrativa se desarrollan a través de los ajustes que se adoptaron en la Ley 2080 en materia de TIC. Gracias, Carolina. Sí, sin duda alguna, todos los ajustes en materia de TIC permiten desarrollar los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209. ¿Cuáles creería yo que son los principios que más se desarrollan con esta modificación que introdujo la 2080? Sin duda, el principio de economía, celeridad, eficacia y debido proceso. Economía, ¿por qué? Porque el relacionamiento de los usuarios con la administración a través de las sedes electrónicas y a través de ese portal único del Estado que vamos a crear, permitirá optimizar el uso del tiempo y otros recursos, respetando también la calidad y el buen servicio. La celeridad, ¿por qué se desarrolla el principio de celeridad? Sin duda, el uso de las TIC permitirá que los procedimientos se realicen con mayor diligencia dentro de los términos y evitando dilaciones y moras injustificadas. Y finalmente, y aquí quiero hacer especial énfasis en el desarrollo de ese principio de eficacia y de debido proceso, porque el hecho de que las notificaciones ya no se realicen a través de los correos electrónicos, con esas grandes inquietudes frente al momento en que accedió o no el administrado al correo, sino que ahora se realicen a través del servicio de notificaciones que proponga cada página web o esta sede única del Estado, este portal único del Estado, reviste de seguridad la actuación administrativa y permite expedir la certificación que exige la Ley 1437-2080 con total certeza, y ello evita decisiones inhibitorias o irregularidades procesales por afectaciones al debido proceso. Entonces, los principios que más nos permite desarrollar estas modificaciones a las TIC sería el principio de economía, celeridad, eficacia y debido proceso, Carolina. Gracias, María Elena. Toda reforma
trae consigo obviamente novedades, pero también inquietudes. Yo quisiera saber, a partir del análisis y ese estudio tan juicioso que has hecho del tema de la aplicación de las TIC al procedimiento administrativo, ¿cuáles inquietudes crees que surgen a partir de la Ley 2080? Perfecto, Carolina, gracias. Son varias las inquietudes que me asaltan frente a estas modificaciones que a bien tuvo realizar el legislador, y me quiero detener solo en dos. Una, justamente frente a la notificación de actos administrativos por el correo electrónico o por el servicio de notificaciones. La Ley 2080 nos desarrolla este concepto del servicio de notificaciones. Existen entonces entidades que a la fecha no tienen una sede electrónica y que en esa medida continúan realizando la notificación a través del correo electrónico, no a través del servicio de notificaciones. Sin embargo, el legislador no otorgó un plazo para efectuar el cambio y para que todas las entidades se adecuaran y establecieran sus sedes electrónicas. Tampoco se indicó la consecuencia de mantener esa notificación por correo electrónico, como lo permitía la Ley 1437. Entonces, es posible que a fecha de hoy coexistan notificaciones personales electrónicas realizadas a través de correo, como lo preveía la Ley 1437, o que existan notificaciones a través del servicio de notificación. Me queda la inquietud si existirá alguna irregularidad en que se haga a través del correo y no el servicio de notificaciones, frente a cuál es el tiempo que tienen las entidades para adecuar toda su, permítanme la expresión, como toda su maquinaria virtual para poder ofrecer este servicio de notificaciones virtual. Entonces, no sé allí qué implicaciones tenga el hecho de que puedan haber notificaciones electrónicas de manera diferente según la disponibilidad de cada entidad. Y la segunda inquietud es frente a las horas y fechas de la radicación de documentos y el recibo de notificaciones. ¿Por qué? Resulta que el artículo 54, ojo, de la Ley 1437, antes de la modificación de la 2080, señalaba en el último inciso que, ojo, las actuaciones en este caso se entenderán hechas en término siempre que hubiesen sido registrados hasta antes de las 12 de la noche y se radicaran el día siguiente hábil. Eso estaba en el último inciso del artículo 54, pero la Ley 2080 lo eliminó. Y no estableció, digamos, nada en particular respecto de este punto. En esa medida me surgen las siguientes preguntas y aquí las planteamos frente a las horas y fechas de registro. ¿Cuándo se entiende surtida la notificación? En principio, uno diría, ojo, de acuerdo con el artículo 56 del CEPACA, que se entiende surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma. Y eso, digamos, que se entiende a una lectura natural de lo previsto en el artículo 56. Sin embargo, y aquí vienen las inquietudes que se me presentan. ¿Qué pasa si la notificación se realiza por fuera del horario hábil? Si la administración notifica un acto administrativo a las 9 de la noche, ¿debe entenderse efectuado en ese mismo momento o debe correrse? En principio, se entendería notificado a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el 56 se entiende notificado una vez acceda, y si accede a esa hora se entendería notificado. Y a diferencia de la actuación judicial, no existe norma legal que señale que las actuaciones administrativas se deban adelantar en horarios hábiles, a diferencia de lo previsto en el artículo 106 del CGP para las actuaciones judiciales. Y viene una pregunta adicional. ¿Qué pasa si se radica un documento? Ya no si se notifica,
Ojo, sino qué pasa si yo radico un documento por fuera del horario hábil. En principio, tendría que tenerse como radicado el día en el que se hizo efectivamente esa radicación. No importa si fue en una hora no hábil. Esto diríamos o nos aventuramos a señalar en principio del artículo 67 del Código Civil, según el cual todos los plazos de días, meses o años se entenderán que terminan a la medianoche del último plazo. Entonces, estas son, digamos, algunas reflexiones que no quedaron expresamente desarrolladas, que incluso una alusión que había antes a la ley 1437 que nos hubiera podido dar pistas para resolverlo fue eliminada, pero que no se agregó nada a cambio y que creo que es ya el actuar administrativo y judicial el que le dará el norte a estas, digamos, a estos puntos, Carolina. Sí, creo que será la propia práctica en el ejercicio de la función administrativa y obviamente en los eventuales conflictos que surjan a partir de la aplicación de estas normas las que van a definir, sobre todo en sede judicial, estos aspectos. Gracias, María Elena. Importante todo lo que nos has contado acerca de las TIC. Voy a comenzar a compartir pantalla, si me lo permiten. Perfecto, Carolina. Mientras Carolina comparte la pantalla, vamos a entrar en este segundo bloque. Es un segundo bloque muy interesante respecto de una de las figuras que más expectativas ha generado, no solo desde la ley 2080, sino incluso desde la ley 1437, como quiera, que revolucionaba el mundo jurídico y nos vendía de una u otra forma la posibilidad de descongestionar la justicia. Y esta figura no es otra que la extensión de jurisprudencia en sede administrativa. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, y lo señalará Carolina, que tiene toda la experiencia y ha realizado varios estudios al respecto, cómo esta figura sufrió algunos cambios importantes para que pudiera dotarse de eficacia, para que pudiera cumplir su objetivo. En esa medida nos enfocaremos ya no en temas de tecnologías y cambios como lo hicimos la primera parte, sino que abordaremos ahora cuáles fueron esos cambios que introdujo la 2080 a la extensión de jurisprudencia. Y para eso le formularé a Carolina una primera pregunta que es la básica para arrancar este tema. Y es, ¿qué se buscaba al adoptar la figura de extensión de jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Qué era lo que se pretendía con esta figura tan revolucionaria? Sí, la extensión de jurisprudencia fue una de las grandes novedades de la ley 1437 de 2011. Y eso se gestó por allá en el 2007 cuando el doctor Gustavo Aponte dijo y propuso en un encuentro de la jurisdicción de estos que se hacen cada año, propuso a la jurisdicción repensar el alcance de lo que estaba haciendo la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Qué se quería con la implementación de esta figura? Resaltar la importancia que tiene la jurisprudencia del Consejo de Estado como órgano de cierre dentro de la jurisdicción, en el sentido de imponer un deber a la administración en orden a que acate o obedezca o prevea sus decisiones a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Sin duda, estábamos en un contexto importantísimo en donde se estaba desplazando el papel decisorio de la administración hacia el juez. Había casi que una sustitución del juez del papel de función, del papel de la administración en ejercicio de la función administrativa. Eso obviamente producía, como produce actualmente, unos niveles de congestión importantes en la jurisdicción. Lo que se hizo fue reflexionar. Dice, mire, estamos ante una necesidad jurídica social. Hay congestión, hay líneas de jurisprudencia unificada del Consejo de Estado como órgano de cierre
que deberían ser, digamos, observadas por la administración en orden a que sea resuelto allá, en sede administrativa, un conflicto que ya ha sido decantado suficientemente por la jurisprudencia. Casos como pensiones, asuntos tributarios, conscriptos, privaciones injustas de la libertad, ya habían sido definidos en gran parte por la jurisdicción y lo que se quiso fue, bueno, si ya tenemos líneas claras, podríamos pensar en una figura que nos ayude a que la administración tenga las herramientas para decidir allá y no, digamos, poner al usuario a demandar en la jurisdicción algo que ya sabe cómo le va a ser resuelto. Esa fue la idea y obviamente rescatar el principio de relevancia judicial en el sentido de que se acude al juez como última razón. Cuando ya no es posible que se resuelva el conflicto en sede administrativa, sino que es tan importante y tan distinto y tan novedoso que deba ser el juez el que intervenga para resolverlo. Esa fue la idea, pero obviamente eso necesitaba dientes y necesitaba introducirse a partir de un deber. Y lo que se impuso, si vamos a ver la ley 1437 rápidamente, fue una serie de deberes muy detallados que no estaban en el decreto 01 del 84 y se hizo especial énfasis, tan enfático fue y tan importante era para la comisión resaltar un deber adicional, aparte, exclusivo, independiente de esa cadena que está en el artículo 7º y 8º, de establecer un deber especial, un deber de acatamiento de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, y es por eso que se establece en el artículo 10º ese gran y ese importante deber. Esa es la siguiente diapositiva, María. El deber que se introduce en el artículo 10º de la ley 1437 pura, sin la modificación que introduce la ley 2080, que sobre este preciso aspecto del artículo 10º no dijo nada, no lo tocó, es que las autoridades administrativas, todas las autoridades administrativas deben aplicar en sus decisiones, y comienza por esquematizar la Constitución, la ley y los reglamentos en igualdad de condiciones a quienes se encuentren en las mismas situaciones fácticas y jurídicas de asuntos ya resueltos. ¿Por quién? Por la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. Entonces, ojo, esto implica la aplicación del principio de igualdad y de eficacia, obviamente la prevalencia de la aplicación normativa uniforme, una identidad, un ejercicio que obligue a la administración a definir si hay identidad entre los supuestos fácticos y jurídicos que se le ponen de presente y en relación con un caso que ya ha sido resuelto por la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. Y entonces aquí hay una sinergia entre la creación de ese deber y resaltar el papel de unificación de un órgano de cierre como es el Consejo de Estado, y entonces saber que ese deber se nutre de la necesidad de que se expidan sentencias de unificación que delimiten temas importantes para la sociedad. Entonces, ojo, impone un deber para la administración, pero también para la jurisdicción de lo contencioso, exigiéndole que expida sentencias de unificación que regulen el tema. Ese deber inicialmente, María Elena, fue visto, que la siguiente diapositiva, fue visto como una especie de instrumento de la administración pública para solucionar alternativamente los conflictos, ¿sí? Una especie de forma alternativa de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque implica, como veremos ahorita muy rápidamente, un derecho de petición especial. ¿Especial por qué? Porque, pongámonos un ejemplo, es una persona que pide una pensión, una persona que trabaja en la Contraloría General de la República, y vamos a suponer que existe un régimen especial de pensión, en donde, independientemente de la edad, se pensiona con 15 años de servicio y con un IBL del último año de prestación de servicio.
vamos a también imaginar que existe sentencia de unificación del Consejo de Estado que dice que cuando quiera que concurran esos elementos, debe serle reconocida a esta persona una suma a título de pensión de 15 millones de pesos mensuales. ¿Ya? La persona presenta su petición ante la Contraloría General de la República, el funcionario, dice, mire Contraloría, yo cumplo los requisitos y aquí hay una jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, que dice que cuando yo, no importa la edad, pero si tengo 15 años de servicio, me deben pensionar con el último año de prestación, el IBL del último año. Y la respuesta que normalmente da la administración es no. Yo no creo que usted esté en ese régimen especial, lo voy a pensionar con el IBL de los 10 últimos años. Y entonces su pensión no es de 15 millones, sino de 9. Claro, la situación cambia. ¿Qué es lo que impone el cumplimiento del deber 1 y este mecanismo de extensión? Le impone al usuario o al administrado el deber de identificar cuál es la sentencia de unificación que guarda identidad con su circunstancia particular, explicarle a la administración que se encuentra en el mismo supuesto fáctico y jurídico y que la administración compare, hace un ejercicio comparativo. Por eso es especial el derecho de petición, porque se nutre de una sentencia de unificación y porque era una forma alternativa de solución de conflictos, porque lo que se había dicho por parte de la jurisprudencia inicialmente, sobre todo en la sección segunda del Consejo de Estado, es que independientemente de si se plantea un conflicto en sede de nulidad y restablecimiento del derecho en torno a la negativa de haberle reconocido esa pensión, pues paralelamente el usuario podía solicitar la extensión de jurisprudencia y adelantar el trámite en los 2 niveles que veremos. Esa fue la idea, ¿no? Esa fue la idea de la Comisión de Reforma, hacer un trámite muy pequeño, un derecho de petición especial, concebido como una forma alternativa de solución de conflictos y que se nutre necesariamente de las sentencias de unificación. Y en la siguiente diapositiva veremos cuáles son las sentencias de unificación, porque es importante que precisemos ese tema. La Sala de Consulta y Servicio Civil dijo que en un estudio que hizo recién se expidió la Ley 1437 de 2011, que existían 494 sentencias de unificación. Y es importante precisarlo porque, en efecto, este mecanismo de extensión de jurisprudencia, como lo anunciaba antes, es un deber, claro, de la administración, pero es un deber también que se impone a la jurisdicción, en el sentido de identificar cuáles son las sentencias de unificación, y de allí se nutre, es una herramienta para este mecanismo de extensión de jurisprudencia. Pues, ¿cuáles son? Dice el artículo 269. Las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social, las que profiera para unificar jurisprudencia, las que deciden los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión de acciones populares y de grupo. Sobre este aspecto, también hubo una modificación, María Elena, en la siguiente diapositiva, relacionada con el alcance de las sentencias de unificación. Eso obviamente nos da para otro ciclo de charlas de este tipo, porque precisamente el cambio, lo que introdujo la ley 2080 es que no solamente se habla de sentencias, sino también de autos de unificación, un poco recogiendo ya una línea de la sala plena que había admitido esa posibilidad, y también prevé que se expidan sentencias de unificación para rectificar otra sentencia de unificación. Eso tampoco ha sido muy pacífico, no lo ha recibido muy bien tampoco la academia, pero como les digo, es un aspecto que no abordaremos. En este caso, pues, desborda el alcance de lo que se nos están pidiendo. Eso para responderte el primer punto de cuál fue el alcance de la Comisión de Reforma en aras a crear este mecanismo súper importante para los asociados a efectos de hacer efectivos los derechos de cada uno de ellos. Tuvimos experiencias
de España y de Costa Rica, tenemos solo 3 ordenamientos en el mundo que prevén este mecanismo de extensión de jurisprudencia. Magistrados de España y de Costa Rica acompañaron el proceso de redacción de esta norma, con algunas diferencias obviamente propias del ordenamiento jurídico de cada uno de estos países. En España, por ejemplo, solamente aplica para asuntos tributarios y laborales. También existían los 2 niveles, pero luego fue suprimido el nivel de la administración y solo se acude ante el juez para pedir la unificación. En Costa Rica sí existen los 2 niveles y no se requiere sentencia de unificación, sino 2 sentencias en el mismo sentido. Por ejemplo, ya sobre este tema y el alcance del mecanismo de extensión de jurisprudencia, en la siguiente diapositiva veremos cuáles son las decisiones. Eso es en relación con las sentencias de unificación. La constitucionalidad de la figura. La Corte Constitucional pues ya dijo en 3 oportunidades que la extensión de jurisprudencia resultaba un mecanismo muy importante para el ciudadano y definió el alcance de la sentencia de unificación del Consejo de Estado como ingrediente para hacerla más dinámica. ¿Cuál fue el diseño del procedimiento de la extensión? Tiene 2 niveles. El primer nivel ante las autoridades administrativas y el segundo nivel ante el Consejo de Estado. En la siguiente diapositiva vemos cómo se concibió inicialmente con Ley 1437 el primer nivel. Entonces, lo que proponía la Ley 1437 es que el ciudadano presentaba una petición. La petición estaba acompañada o debía contener los siguientes elementos: una justificación, o sea, una razón por la cual cree que la sentencia de unificación es plenamente aplicable a su caso, es decir, porque es extendible, porque se le debe extender esa sentencia a su caso, las pruebas, la vinculación a la Contraloría, los desprendibles de nómina, copia o referencia de la sentencia de unificación, y si existía alguna petición anterior, entonces la debía acompañar. La administración tenía 30 días para resolver en uno de 3 sentidos. Extendía, decía sí, en efecto, esa sentencia de unificación es totalmente aplicable a usted, señor ciudadano, le voy a reconocer la pensión con fundamento en la sentencia. Frente a esto, no procedía ningún recurso, pero sí procedía a control judicial. Podía guardar silencio administrativo negativo, y en ese caso pues no procedían los recursos y no procedía a control judicial. Y si decidía no extender, entonces, y esto fue supremamente criticado, ¿cómo así que se le dan opciones a la administración para que no extienda? Sobre todo por la última causal. La administración podía negarse a extender porque dice, mire, yo necesito más pruebas. Para mí no es suficiente lo que usted me trae. Le puede decir también, le puede responder, su situación no coincide con la sentencia de unificación. Acá estamos hablando de un funcionario del INPEC y usted está hablando de un funcionario de la Contraloría General de la República, por lo tanto no aplica. Y ojo, podía contestarle la administración al usuario, no estoy de acuerdo con la sentencia de unificación. Y esto fue muy criticado. ¿Cómo así que la administración se pueda oponer a una sentencia de unificación del órgano controlador de sus actuaciones? Eso llevó a que se modificara en la ley 2080 frente a estos 2 últimos... Yo te interrumpo y te hago una pregunta, Carolina, rápidamente. Es decir, que justamente de esa tercera forma que tenía la administración de negarse porque no estaba de acuerdo, surge el anhelo del legislador de modificar para impedir que la administración no extienda una sentencia de unificación con base en que no estaba de acuerdo con la sentencia. ¿Es ahí donde surge el cambio? Sí, surgen muchos cambios, pero ese es el principal. Digamos que el procedimiento ante la administración prevé la eliminación de esta causal. Importantísimo lo que tú dices, María Elena, porque la elimina, como vamos a ver, la elimina. Y lo que dice es, mire, usted puede oponerse a administración a la solicitud de extensión cuando necesite pruebas o cuando vea que la situación fáctica y jurídica no coincide, pero no me puede decir que usted está en desacuerdo con una sentencia de unificación.
¿sí? Sobre todo por el alcance que para algunos tiene, que es fuente formal. Eso es muy discutible, pero independientemente de eso, sí es una disposición clara que define el horizonte de esa situación jurídica concreta que resuelve en la sentencia de unificación. Entonces, sí, ese fue uno de los elementos. Una vez la administración guarda silencio o decide negar, entonces se puede acudir ante el Consejo de Estado. Esto suspende, esta petición importantísimo, suspende los términos de presentación oportuna del medio de control procedente. Tiene 30 días para hacerlo. Si no le responden, silencio negativo, si le responden con una de estas tres causales, tiene 30 días el usuario para acudir ante el Consejo de Estado. Esto sufrió modificaciones, vamos a ver en el Código General del Proceso, como se tramitó concomitantemente con la Ley 1437. María Elena, en las siguientes diapositivas se ven las diferencias. El artículo 614 lo que presenta es la necesidad de que se vincule a la Agencia Nacional, a la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado. Entonces ya no son 30 días los que tiene la administración para resolver, sino que dependiendo de si la agencia quiere o pretende intervenir en ese proceso de decisión del primer nivel, entonces tiene 10 días para manifestar que tiene su interés en rendir concepto y 20 días para emitir el concepto. En la siguiente diapositiva, entonces, vemos cómo los 30 días se extienden a 60 días. Esa fue digamos, la modificación que se introdujo con el Código General del Proceso. La administración ya no tiene 30, tiene 40 si la agencia decide no emitir concepto, o 60 días para resolver si extiende o no extiende, o si en el evento que se le permita guardar silencio. Eso es hasta Código General del Proceso. ¿Qué vino con la Ley 2080? La Ley 2080 introdujo, pues, como ya lo adelantaba María Elena, la primera digamos, modificación es que se requiere solo la referencia de la sentencia en la solicitud, no es necesario allegar copia, ¿ya? Y la segunda es que ya la causal para negar la extensión de jurisprudencia en sede administrativa relacionada con el desacuerdo con la sentencia de unificación desaparece. Esto también ha sido, pues, obviamente, objeto de críticas, porque para algunos el que se haya suprimido esa causal lo que hace es dibujar el carácter discrecional de la administración pública. Entonces, como en uno u otro sentido estas modificaciones han llevado a que sea, digamos, cuestionable la posición del legislador en torno a este tema, pero así es como quedó, un poco atendiendo el desacuerdo inicial con la incorporación de esa causal. Muy bien, eso era en relación con el primer nivel. El primer nivel. Carolina, antes de continuar y por cuestiones de tiempo, te pregunto, ¿tú crees que estos cambios que se introdujeron en la ley 2080, especialmente el hecho de que ya no sea necesario allegar con la petición copia de la sentencia, sino que baste la referencia, y que adicionalmente se elimine esta causal que tantas críticas y tantas inquietudes generó en la ley 1437, permitan desarrollar los principios de celeridad y el principio de economía, porque tal vez convierta la administración o tal vez al exigirle menos requisitos como este documento pueda hacer que la actuación se resuelva de manera más diligente y con ello desarrolle el principio de economía y eficacia? Yo creería que el entendimiento de la figura no cambia, no cambia. Pienso que y es una posición personal, si la jurisprudencia hace un esfuerzo por definir líneas claras que unifican las decisiones en torno a temas muy puntuales e importantes, ¿no? Para la vida cotidiana del ciudadano, la administración debería responder aplicándola. Esa pienso que
que es la gran discusión. Y al eliminar esa causal, pienso que sí se hace mucho más ágil el tema, además que la administración tiene herramientas para proponer rectificaciones en procesos ya adelantados, y bueno, sería ese el escenario propicio para incorporar un cambio a una línea que se viene trazando. Pero pienso que si existe la sentencia de unificación, la administración debería observarla y necesariamente aplicarla y evitarle al ciudadano y extenderla. Exacto. Perfecto. Sí. Rápidamente, María Elena, te voy a hablar del segundo nivel, porque sé que me estoy pasando aquí el tiempo, pero este fue el diseño del segundo nivel. ¿Qué pasaba? Cuando al administrado, esto es antes de la ley 1437, cuando al administrado, perdón, antes de la ley 2080, cuando al administrado le negaban o la entidad guardaba silencio, pues podía acudir al Consejo de Estado casi como una queja, como, oiga, Consejo de Estado, me negaron la extensión. Vengo a usted a decirle que por favor controle esto y me extienda, porque sí creo que me encuentro en los mismos supuestos fácticos y jurídicos de una sentencia de unificación que usted expidió. El Consejo de Estado tendría que notificar a la administración, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo con la modificación que se hizo en el Código General del Proceso, tenía 30 días para fijar audiencia, y fijaba la audiencia en el sentido de acceder a la extensión, caso en el cual reconocía el derecho y esa decisión tenía efecto de cosa juzgada, ¿no? O negar la extensión. Y entonces acá se reactivaban los términos. Ese era el diseño de ley 1437. Pero eso cambió, y uno de los grandes interrogantes que se dio, pues esta es una figura nueva, ¿no? Es que el Consejo de Estado en la práctica le dio a este mecanismo el matiz de un proceso judicial, ¿sí? Y entonces empezó a hablar de que procedían recursos de súplica a la decisión que no admitía la solicitud de extensión, empezó a hablar de requisitos de admisión, de inadmisión, de rechazo, en fin, digamos que hubo unos interrogantes que sobre la marcha el Consejo de Estado, y sobre todo la sección segunda, que es la que tiene la mayor cantidad de solicitudes de extensión, empezó a preguntarse de, hombre, y bueno, ¿quién es competente? Sala unitaria, la sala de las secciones, la sala plena, todo eso, por virtud de la novedad de la figura, se fue decantando a partir de la práctica judicial. Finalmente, digamos que se incorporaron en la ley 2080 todos esos interrogantes. Y si vamos a la última diapositiva, María Elena, teniendo en mente esta, vemos cómo el ejercicio cotidiano de la extensión de jurisprudencia en el Consejo de Estado, este era el anterior, este es el último, sí, ese es el que sigue. Ese. Lo que hizo fue positivizar la posición del Consejo de Estado en orden a establecer una serie de requisitos. Esto fue lo que se introdujo con la práctica. Se incorporaron requisitos de admisión, de inadmisión, de rechazo, recurso de reposición, recurso de súplica. Se requirió el derecho de postulación en sede judicial ante el Consejo de Estado. Este fue el análisis que hizo el Consejo de Estado en torno a la aplicación de la figura. Y la siguiente es la forma en que queda el proceso de extensión de jurisprudencia ante el Consejo de Estado. ¿Qué es lo que dice? Miren cómo cambia. Se requiere apoderado, ¿sí? Necesita en la solicitud, María Elena, que se evidencie que se encuentra en una situación similar de hecho o derecho a una sentencia de unificación. Una evidencia. Copia de la actuación surtida, esto venía bien, venía desde 1437, y la manifestación bajo juramento que no ha acudido a la jurisdicción a reclamar el derecho. Acá se desdibuja lo que se quiso, que es tenerlo como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, perdón, porque el ciudadano debe elegir, o me voy por extensión o interpongo la demanda, ¿sí? Entonces ya no es alternativo, debe escoger uno de los dos.
También se incorporaron requisitos de admisión, de inadmisión o de rechazo. De inadmisión, por ejemplo, si no viene representado por un apoderado, entonces se la inadmito. Si no trae copia de la actuación administrativa, se la inadmito. Si hay falta de razonamiento, un poco de argumentación en la solicitud, se la inadmito. Y se la rechazo en estos 6 casos. Cuando usted ya acudió a la jurisdicción a reclamar el derecho, también se desdibuja el carácter de alternativo de solución de conflictos. Cuando usted presenta extemporáneamente la solicitud, o sea, fuera de los 30 días después de que la administración le niega. Cuando usted me dice que esta es una sentencia de unificación, y esto no es una sentencia de unificación, puede ser una reiteración, es un precedente, pero no una sentencia de unificación. Cuando la sentencia de unificación no reconoce ningún derecho, cuando caducó el medio de control o prescribió el derecho, esto venía de 1437, o cuando no existe, ojo, se rechaza, cuando no existe similitud entre la sentencia invocada y la situación que se pone en consideración. Eso, María Elena, es el fondo, es el fondo. La similitud es la que en el fondo se debe resolver y acá es una causal de rechazo. Entonces se le está como anticipando la decisión. Eso ha sido muy criticado por eso. Tiene 30 días después de que se presenta la solicitud y se admite la agencia y la administración para responder, y hay 2 vías. Ya no es por audiencia en un proceso oral, sino que puede el magistrado ponente resolver si acude por escrito y resolver, corre traslado para alegar, miren, otra vez un proceso judicial, corre traslado para alegar y decide, o cita audiencia de alegatos y conclusión, de alegatos de conclusión, y resuelve. Si estima procedente, agrega algo muy importante y muy bueno, y es que liquida, reconoce el derecho, la pensión, y liquida de una vez en un incidente. Eso es objeto de reposición del incidente. Y si niega la solicitud, pues el interesado puede acudir a la autoridad en el medio de control que proceda, y ojo, condena en costas cuando la solicitud es manifiestamente improcedente. Si es manifiestamente improcedente, pues no debieron admitirla, ¿no? Esta es otra de las críticas que se han incorporado a la ley 2080, lo convierte en un proceso judicial cuando eso no fue lo que quiso la Comisión de Reforma, y de esa manera, María Elena, quedan como incorporadas las modificaciones y los puntos de vista en relación con estos cambios que introdujo la ley 2080 alrededor del tema. Gracias, Carolina, por esa exposición tan completa, que fíjense ustedes, no solo se remontó a esos cambios de la 2080, sino que incluso nos permite hacer un recorrido desde la gestación de la figura en la comisión redactora desde el 2008 para ver en qué vamos con la extensión de jurisprudencia. Con esto, 2 grandes conclusiones de esta jornada. La primera, todo el cambio y todo lo que se nutrió de las TIC, el procedimiento administrativo positivo porque mejora el relacionamiento, pero que la práctica administrativa ya mostrará cuáles son esos vacíos que debemos ir llenando. Y finalmente, en materia de extensión de jurisprudencia, cómo la ley 2080 recoge todo el desarrollo jurisprudencial en esos vacíos que fueron, o más bien que habían quedado en la ley 1437, y que fue la jurisprudencia recogiendo, revisando y a través de el día a día y resolviendo los casos, intentando darle un alcance, darle un orden a esas lagunas, y la 2080, como nos muestra Carolina en esta presentación final, recoge y diseña o agrega de manera más completa la figura de extensión de jurisprudencia. Con esto damos entonces, y siendo las 11:03 por terminada la presentación, le doy la palabra a la doctora Mónica para que haga el cierre oficial, y les agradecemos, le agradezco a Carolina la participación y a todos los que estuvieron aquí también con nosotros. Un agradecimiento muy especial, doctoras María Elena David Córdoba y Carolina Leal Galán, por sus claras y ponderadas explicaciones
sobre las modificaciones que la Ley 2080 del 2021 introdujo a la Ley 1437 del 2011 en el marco del procedimiento administrativo y su impacto en el desarrollo de los principios de la función administrativa. De nuevo, doctoras, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. De nuevo, mis respetadas doctoras María Elena y Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta jornada. Gracias a todos, un feliz resto de día.